Bueno, antes de empezar, hoy por la tarde voy a estar atendiendo, digamos, a los que tengan dudas de su examen. Va a ser a partir de las 5 de la tarde. Creo que yo les había dicho que a las 4, pero no, pues a partir de las 5. Entonces yo ahorita les mando un correo recordándoles, ¿listo? Hoy a partir de las 5 de la tarde. Bueno, listo. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, entonces sigamos con el tema. Bueno, habíamos hablado la vez pasada del criterio de la segunda derivada, ¿no? De la primera y la segunda derivada, ¿no? Habíamos dicho que pues básicamente, digamos, cuando la derivada cambia de signo, uno puede ahí determinar si el punto es un máximo o mínimo local, ¿no? Si la derivada pasa de ser positiva a ser negativa, es pues porque tenemos un máximo local. Si pasa de ser negativa a positiva es porque tenemos un mínimo local, ¿no? Entonces, eso es el criterio de la primera derivada, y el de la segunda es el que está aquí escrito, que nos dice que pues otra manera de saber si un punto crítico es máximo o mínimo es con la segunda derivada. Que si la segunda derivada es positiva, entonces f es un mínimo local. Si la segunda derivada es negativa, entonces f es un máximo local. Bien, entonces listo. Eso es lo concerniente al criterio de la segunda derivada. Entonces, hoy, pues siendo sesión de ejercicios, vamos a hacer algunos ejercicios de esta parte. ¿Listo? De la primera y la segunda derivada, esta es la sección 4.3 del libro de Stewart. ¿Listo? Entonces, bueno, pues veamos primero un ejemplo y luego hacemos algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Profe, una pequeña duda. Dígame. Si decidiéramos evaluar un punto crítico y acaba siendo un máximo mínimo global, de todos modos, ¿se podría evaluar con el criterio de la segunda derivada? Sí, claro, digamos, si digamos uno sabe por alguna otra razón que es un máximo global, de todas maneras, uno puede usar el criterio de la segunda derivada para saber si también es máximo o mínimo local. Puede usarlo. ¿Listo? Listo, gracias. Bien. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, consideremos la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x a la 3. ¿Listo? Y entonces, encontrar intervalos de crecimiento, de concavidad, máximos y mínimos locales, y puntos de inflexión. ¿Listo? Además, usar la información anterior para dibujar la curva. ¿Listo? Todo eso. Intervalos de crecimiento, de concavidad, máximos y mínimos locales, puntos de inflexión. Y pues todo eso ponerlo junto para hacer una gráfica, una aproximación, digamos, de la gráfica de la función. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, nuestra función entonces es x a la cuarta menos 4x a la 3. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es los intervalos de crecimiento. De crecimiento y de crecimiento, ¿no? ¿Cierto? Y eso tiene que ver pues con estudiar el signo de la primera derivada. ¿Listo? Estudiar el signo de la primera derivada. Entonces derivemos. Pues bueno, escribamos para esto. Debemos estudiar el signo de la primera derivada.
¿Listo? El signo de la primera derivada. Bien. Entonces, pues bueno, derivemos. Pues la derivada de esta función pues es 4x a la 3 menos 12x a la 2. ¿Listo? Entonces ahí, pues hay que, fíjense que este es un polinomio cúbico y tenemos pues que estudiar el signo del polinomio. Entonces, para eso, pues como habíamos dicho, como habíamos visto ayer, lo mejor es factorizar, ¿no? Entonces uno factoriza el polinomio para poder saber cómo se comportan los signos de esta función. ¿Listo? Entonces factorizamos. Puedo factorizar aquí 4x cuadrado, entonces me queda 4x cuadrado factor de x menos 3, ¿no? ¿Listo? Y pues hay que estudiar el signo de esto, ¿no? Entonces fíjense que esto tiene dos factores. Esto tiene dos factores. Uno es 4x cuadrado. Fíjense que 4x cuadrado es siempre positivo. Al ser una potencia par, ¿no? Entonces siempre es mayor o igual que 0. Entonces, digamos que el estudio de signos ahí sería toda la recta positiva, ¿no? Y esto es porque siempre es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces ese primer factor tendría digamos, todo el signo positivo, digamos, en toda la recta. Y ahora el otro factor, que es x menos 3, pues él es positivo para x mayores o iguales que 3, ¿no? Bueno, si por acá está 3, entonces él es positivo a la derecha, negativo a la izquierda, ¿no? Y esto es porque, pues digamos, si uno resuelve esta desigualdad, pues la solución de esta desigualdad es x mayor o igual que 3. Entonces esto me dice que x menos 3 es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual a 3. Entonces es positivo a la izquierda, perdón, a la derecha de 3, negativo a la izquierda de 3. ¿Listo? Y entonces el signo total de la derivada, dice que acá pues el signo total de la derivada va a resultar de multiplicar esos dos, ¿no? Entonces acá pues me va a quedar 4x cuadrado por x menos 3, yo puedo multiplicar acá, entonces me queda más por menos menos hasta 3, y a la derecha de 3 me queda más por más a más. ¿Listo? Entonces, pues de ahí yo puedo sacar que f es creciente en el intervalo desde 3 hasta infinito y que f es decreciente en el otro intervalo, desde menos infinito hasta 3. ¿Listo? Desde menos infinito hasta 3. Y pues de ahí yo puedo saber, incluso con el criterio de la primera derivada, qué tipo de punto crítico es 3, ¿no? Fíjense que ahí viene, pues viene decreciendo, digamos a la izquierda de 3 viene decreciendo y luego pasa a ser creciente, ¿no? Entonces eso me dice, por el criterio de la primera derivada, que x igual a 3 es un mínimo local, ¿no? Y bueno, escribámoslo entonces por el criterio de la primera derivada. Por el criterio de la primera derivada, x igual a 3 es un mínimo local. Bien, porque pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que me dice el criterio de la primera derivada. ¿Listo? Entonces, x igual a 3 es un mínimo local. ¿Bien? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que decir? ¿Algún comentario? Profe, si pudiera decir un poquitico más despacio, por mi lado sería un poco mejor, que estoy como parando ahora y copiando el tiempo, entonces pues como ¿Listo? para un poquitico más de tiempo. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, digamos que ya aquí con esto tenemos todo lo que tiene que ver con la primera derivada, ¿no?
Ya tenemos los intervalos de crecimiento, incluso ya sabemos mínimo, solo hay un mínimo local, es el único punto crítico. Ah, mentiras, hay otro punto crítico que se nos pasó ahí por el estudio de signos, ¿no? ¿Cierto? Hay otro punto crítico ahí que se nos pasó por el estudio de signos, y es x igual a 0, ¿no? Vamos acá. Como si quieren, aquí a un ladito podemos poner, digamos acá hay puntos críticos, ¿no? Puntos críticos. Pues hay dos, x igual a 0, ¿cierto? Que es el que sale del factor 4x cuadrado. El que sale del factor 4x cuadrado. Y ahí sale x igual a 0. Y el otro, pues el que ya sabíamos, el que ya habíamos estudiado, que es x igual a 3, ¿no? Que se viene pues del otro factor, ¿no? Ese es el que viene del otro factor. Digamos, de este Profe, factor, dígame. disculpa, es que ahí me perdí. O sea, ¿cómo así que el 0 viene el factor del 4x a la 2? Sí, porque digamos cuando uno quiere calcular los puntos críticos, lo que uno hace es igualar la derivada a 0. Entonces, si ustedes igualan 4x cuadrado por x menos 3 a 0, eso tiene dos soluciones. Una que viene de igualar el primer factor a 0, 4x cuadrado, y la otra que viene de igualar el factor x menos 3 a 0. ¿Bien? Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, de ahí salen dos puntos críticos, pero fíjense que en el estudio de signos el 0 no aparece. El 0 no aparece, y eso lo que me dice realmente es que el 0 no es ni máximo ni mínimo local. Bien. Entonces, digamos acá, aquí podemos decir entonces que por el criterio de la primera derivada, x igual a 3 es un mínimo local y x igual a 0 no es máximo ni mínimo local. Ni mínimo local, es un punto crítico que no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Y eso pues ya vamos a ver cómo se representa en la gráfica, ¿no? Vamos a ver cómo se representa eso en la gráfica. Listo. No Entonces, entendí. dígame. Porque es que nos dimos cuenta que no es ni máximo ni mínimo. Porque la derivada no cambia de signo en 0. ¿Sí? Digamos, o sea, por acá está el 0, ¿no? Digamos, aquí en la recta esa del estudio de signos, por ahí aparece el 0. Pero fíjense que el 0 ahí, la derivada viene siendo negativa, 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 pasa a ser 0 en 0, pero luego después del 0 sigue siendo negativa. Entonces ahí no hay máximo ni mínimo. Realmente me adelanto un poquito a la gráfica, pero lo que va a pasar es algo como lo siguiente, y es como que la función viene, digamos, voy a adelantarme un poquito a la gráfica. Entonces, digamos, por aquí está 0 y por aquí está 3, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la gráfica, digamos, viene bajando, bajando, bajando en 0, y digamos llega a 0 y como que se detiene un momento, pero en vez de subir, va a seguir bajando, 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 bajando. En cambio en 3, pues sí baja hasta 3 y luego empieza a subir. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa en 0, como que en 0 la función para un momento, su derivada se vuelve 0, pero luego sigue otra vez negativa, ¿no? O sea, la función viene decreciendo, y en 0 para un momento, pero luego sigue decreciendo. ¿Listo? Entonces por eso ahí no hay ni máximo ni mínimo local. ¿Bien? ¿Es claro? Sí, sí, sí es que la propia. Listo. Entonces esos puntos pueden salir, ¿no? O sea, puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos locales. Y lo que pasa es esto que más o menos que se muestra ahí en la grafiquita, ¿no? O sea, como que la derivada es 0, pero no sigue bajando, ¿no? Es como algo parecido a lo que pasa con la función x a la 3, ¿no? X a la 3, ¿recuerdan? Ustedes recuerdan, en 0 es una función que viene creciendo, como que la función para un momento en 0 y luego otra vez vuelve a crecer. Ese es un punto crítico que no es ni máximo ni mínimo local. Algo parecido pasa acá, pero pues al revés, ¿no? O sea, vienes decreciendo y sigue decreciendo. Listo, entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con la primera derivada. Ya, digamos, sacamos toda la información que podíamos de la primera derivada. Pasemos ahora a la segunda derivada, que es la que nos dice la concavidad, ¿no? Entonces, segunda derivada. Entonces, lo segundo, la primera parte la habíamos llamado intervalos de crecimiento. Entonces, ahora esto es intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, tenemos que calcular la segunda derivada de la función. Bien.
la segunda derivada de la función. Entonces, la primera derivada ya la habíamos calculado, era 4x a la 3 menos 12x cuadrado. Entonces derivo otra vez, y esto me da 12x al cuadrado, ¿cierto? 12x al cuadrado menos 24x. ¿Listo? Y entonces el análisis para los intervalos de concavidad, ya en el tema de los signos, es el mismo que hicimos para la primera derivada, sino que esta vez pues tengo que hacerlo para la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, pues hagámoslo. Entonces, nuevamente, esto es un polinomio, tengo que estudiar los signos. Para eso, tengo que factorizar. ¿Listo? Entonces, puedo factorizar aquí 12x, factor de x menos 2. ¿Listo? Y entonces ahora estudiamos los signos de esta función, de la segunda derivada. Bien, entonces, Profe, pues, dígame. en la de que x es igual a 0 no es ni máximo ni mínimo, solo se puede saber con la gráfica. No, eso lo sabemos por el criterio de la primera derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función en 0, dice aquí este 0 que está acá en la recta, en ese 0 la función es decreciente y vuelve, digamos, es decreciente a la izquierda del 0, pero a la derecha también es decreciente. Entonces, cuando eso pasa es porque o sea, no hay máximo ni mínimo local, ¿no? La función va bajando y sigue bajando. Entonces no puede ser máximo ni puede ser mínimo. Bien. Digamos, la gráfica es como para ilustrar, pero realmente eso uno lo sabe desde el criterio de la primera derivada. Bien. Bueno. Entonces, listo. Entonces, ahora los intervalos de concavidad entonces vienen o los puede uno sacar de estudiar el signo de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, digamos, entonces ya la tengo factorizada. Entonces, fíjense que hay dos factores otra vez. El factor 12x y el factor x menos 2. El factor x menos 2. Entonces, ¿cómo es 12x? Pues 12x es positivo a la derecha de 0 y negativo a la izquierda del 0, ¿no? Y eso viene por, digamos, si ustedes resuelven esta desigualdad, pasan el 12 a dividir y esto me queda x mayor o igual que 0. Entonces, ese factor 12x es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que 0. El x menos 2, fíjense que es positivo a la derecha de 2, negativo a la izquierda de 2. Entonces, y eso viene de que x menos 2 es positivo o mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedan los signos de la segunda derivada? Bueno, pues viene algo así. Entonces viene acá 12x por x menos 2. Y acá pues hay dos valores. Acá hay está el valor 0, acá está el valor 2. Menos por menos da más por menos da menos, y más por más da más. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué me dice? Entonces, eso me dice que ¿dónde es cóncava hacia arriba la función? Entonces, f es cóncava hacia arriba. En dos intervalos, ¿no? Desde menos infinito hasta 0 y en el intervalo desde 2 hasta más infinito. F es cóncava hacia abajo en el otro intervalo. Es decir, es cóncava hacia abajo en el intervalo desde 0 hasta 2. ¿Listo? ¿Qué podemos decir entonces de los puntos 0 y 2? Fíjense que los puntos 0 y 2 son puntos donde hay cambios de concavidad, ¿no? Entonces, digamos, en el punto 0, por ejemplo, la función pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, y lo contrario pasa en 2. Entonces, en esos puntos tenemos puntos de inflexión, ¿no? Recuerden que los puntos de inflexión son puntos donde la función cambia de concavidad. Entonces, x igual a 0 y x igual a 2 son puntos de inflexión.
puntos de inflexión. Fíjense que esto concuerda con lo que teníamos de la primera derivada. Porque fíjense que, entonces uno sabe acá, pues uno sabe en particular que f segunda de 0, por ejemplo, es igual a 0. Bien. Claro, y eso tenía que pasar forzosamente por lo que sabíamos de antes, porque si f segunda de 0 hubiera sido positivo, por el criterio de la segunda derivada, tendríamos que 0 sería un mínimo local, ¿no? Pero ya dijimos, ya sabíamos de antes que esa función no, que en x igual a 0 no había ni máximo ni mínimo. Entonces la segunda derivada no puede ser ni positiva, ni puede ser negativa, porque si fuera positiva sería un mínimo local, si fuera negativa sería un máximo local, pero ya sabíamos que no era ninguna de las dos, entonces forzosamente la segunda derivada tiene que ser 0. ¿Bien? Tiene que ser 0, eso ya, digamos, si a ustedes les da que un punto crítico no es ni máximo ni mínimo, pero por allá la segunda derivada les dio positiva o negativa, hay un error. Hay un error. Forzosamente tiene que ser 0 cuando eso pasa. ¿Listo? Bien. ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo no entendí esa última parte de evaluarlo en 0, la segunda derivada. Y fíjense que, o sea, lo que estaba yo diciendo es que, digamos, ya sabíamos que esto tenía que pasar. Digamos, ya sabíamos de la primera derivada. Que esto tenía que pasar. Porque si la segunda derivada hubiese sido diferente de 0, entonces necesariamente 0 tendría que ser o un máximo o un mínimo local, dependiendo del signo, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, si f segunda de 0 fuera mayor que 0, entonces 0 es mínimo local. Pero pues ya dijimos que eso no podía pasar. Y si f segunda de 0 fuera negativo, entonces lo que uno tendría es que 0 es máximo local, pero eso tampoco era posible, ¿no? Porque justamente antes ya habíamos visto que no era ni máximo ni mínimo, ¿no? Entonces digamos que solo era un comentario sobre que la segunda derivada en 0 tiene forzosamente que ser 0, o sea, no podía darme un valor diferente. Bien. Bien. Bien, pensemos en el otro punto crítico. El otro punto crítico era 3, ¿no? El otro punto crítico era 3. ¿Cuánto me debería dar la segunda derivada en 3? ¿Qué signo debería tener? Entonces fíjense que como 3 era un mínimo local, la segunda derivada me tiene que dar positivo, ¿no? La segunda derivada en 3 me tiene que dar positivo. Entonces, pues, probémoslo. Entonces, ¿cuánto me da la segunda derivada? ¿Cuánto me da la segunda derivada en 3? Entonces, la segunda derivada era 12x cuadrado menos 2x. Entonces, esto es 12. 3 al cuadrado menos 24, ¿no? 24 por 3, ¿no? Porque recuerden que la segunda derivada era 12x cuadrado menos 24x, ¿no? Entonces esto me da, bueno, esto me da 9 por 12. ¿Cuánto me da eso? A ver. 108 menos 72. Bueno, lo que sea que dé es positivo. Entonces eso concuerda con lo que teníamos antes, ¿no? O sea, eso concuerda con lo que teníamos antes y entonces ya confirmamos que x igual a 3 es un mínimo local. ¿Por qué? Pues por el criterio de la segunda derivada, si la segunda derivada era positiva, era porque era un mínimo local. Bien. ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta, ahí evaluaste con 3 por lo que era un punto crítico al comienzo, ¿cierto? Sí, justamente. Listo.
Bien. Entonces, bueno, entonces ya teniendo toda esta información, pues uno puede recolectarla toda y utilizarla como para tener una idea de cómo es la gráfica, ¿no? Esto se utilizaba mucho antes cuando uno no tenía GeoGebra o herramientas de graficación. Ya hoy día, pues, es igual interesante saberlo, pero pues ya no es tan útil como antes, ¿no? Bueno, entonces bueno, ¿qué tenemos? Entonces, recolectemos la información. Entonces, F, ¿cómo son los intervalos de crecimiento primero? Entonces, F es creciente. F es creciente en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 3 más infinito. Ahí era creciente. Bueno, F es decreciente en el intervalo en el que falta, ¿no? 0, 3, ¿no? Y bueno, F es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba en el intervalo desde menos infinito hasta 0 y en el intervalo desde 2 hasta infinito. Y finalmente F es cóncava hacia abajo en el intervalo que falta, que sería 0, 2. ¿Listo? Toda esa información, pues, ya la tenemos ahí. Entonces ya con eso puedo yo armar un bosquejo, pues, de la gráfica. Puedo armar un bosquejo de la gráfica. Entonces, bueno. Bueno, recordemos cómo era la función. La función era f de x igual a x a la cuarta menos 4x a la 3. Listo, entonces fíjense que la función en 0 da 0, ¿no? Entonces voy a marcar ese punto ahí. Entonces la función pasa por este punto y dice que es, perdón un momento, creo que escribí mal los datos, a ver. Déjenme ver. A ver. Era, a ver, me vuelvo un momentico con los intervalos de crecimiento porque creo que los escribí mal, a ver. Los intervalos de crecimiento. Ah, mentira, sí, tan mal, ¿no? No sé por qué puse el 0. Si ustedes se acuerdan, el 0 no... El punto interesante del 0 era que el 0 no aportaba nada a los intervalos de crecimiento. O sea, solo tengo decreciente y decreciente. Desde 3 hasta infinito y decreciente de menos infinito a 3. Listo. Entonces borremos lo que estaba mal acá. Entonces, a ver. Entonces era... Esto estaba mal acá, ¿no? Pues a ver, borramos. Entonces era... F es creciente desde 3 hasta más infinito y es decreciente de menos infinito a 3. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora sí, con esos datos, y ahora sí corregidos, vamos a graficar. Ahora sí. Hacer un bosquejo de la gráfica. ¿Listo? Entonces, a ver. Bueno, entonces empecemos con este intervalo. El intervalo desde menos infinito hasta 0. Entonces, fíjense que la función ahí dice que es cóncava hacia arriba y que es decreciente. Fíjense que la función va a ser decreciente hasta 3. Entonces, hasta 0, pues es decreciente y cóncava hacia arriba. Como pasa por este punto, entonces la forma que debe tener la función ahí es algo así. Entonces tiene que ser cóncava hacia arriba, o sea, tiene que ser como sonriente la gráfica y llega ahí. Llega hasta 0. ¿Bien? Cóncava hacia arriba, ¿no? Listo. ¿Qué pasa en el siguiente intervalo? Entonces, en el siguiente intervalo, fíjense que el siguiente punto pues, que aparece ahí, el siguiente valor de x es 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues, a ver, ¿cuánto vale f de 2? F de 0 valía 0. F de 2. Entonces, a ver, 2 por 2, 4. A ver.
2, 4, 4. O sea, 2 a la 4 es 16 menos 32, ¿no? 4 por 8. Me da menos 16. Bueno, pues no lo vamos a hacer a escala, no voy a bajar hasta menos 16, pero digamos, a ver. Digamos entonces que, digamos que menos 16, entonces está por acá. Entonces, fíjense lo que dice ahora. Entonces dice que la función es decreciente. Sigue siendo decreciente porque la función era decreciente hasta 3, entonces hasta 2 va a seguir siendo decreciente, pero ahora va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, la gráfica entre 0 y 2 tiene que ir bajando y ser cóncava hacia abajo. Entonces es como cóncava hacia abajo hasta 2. Digamos. ¿Listo? ¿Qué pasa en 3? Entre 2 y 3, la función sigue siendo decreciente, pero ahora pasa a ser cóncava hacia arriba, porque fíjense que la función es cóncava hacia arriba de 2 en adelante. Entonces, ¿cuánto da f de 3? ¿Cuánto da f de 3? A ver, f de 3 me da 81 menos 27 por 4. Eso me da menos 27. Entonces eso quiere decir que la función sigue bajando. Sigue bajando hasta menos 27. Entonces digamos por aquí, a ver, por aquí está menos 27. Entonces la función sigue bajando, pero siendo cóncava hacia arriba. O sea que la gráfica tiene que ir como sonriendo ahí, cóncava hacia arriba hasta 3. Y bueno, luego dice que de 3 en adelante es cóncava hacia arriba, porque era cóncava hacia arriba desde 2, o sea, ya es cóncava hacia arriba de ahí en adelante, y ahora se vuelve creciente. Entonces la gráfica pues tiene que hacer algo así. ¿Listo? Cóncava hacia arriba y creciente después de 3. ¿Bien? Entonces más o menos algo como esto es lo que digamos la información que nos dio la primera y la segunda derivada con respecto a la gráfica. ¿Bien? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo más que decir? ¿No? ¿Nada que decir? Bueno. Listo. Entonces, bueno, en los 10 minutos que me quedan, podemos tratar de hacer otro ejercicio. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos uno de los últimos, a ver, el 45, por ejemplo, o 51. Bueno, vamos a hacer el 51, ¿listo? Entonces, el 51, al menos, pues, dar una idea de cómo se realiza, ¿listo? Entonces, tenemos la siguiente función. F de x igual a e a la menos 1 sobre x más 1. ¿Listo? Y entonces me piden encontrar lo siguiente. Hallar asíntotas horizontales y verticales. Horizontales y verticales. Segundo, intervalos de crecimiento. Tercero, máximos y mínimos locales.
cuarto, intervalos de concavidad, y bosquejo de la gráfica. ¿Listo? Bueno. Es lo mismo de antes, solo que le pusimos una cosa adicional, que son las asíntotas horizontales y verticales, ¿no? Es algo que pues ya hicimos anteriormente, ¿no? En el curso. Entonces, por ejemplo, las asíntotas horizontales, ¿no? Asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, las horizontales, si ustedes recuerdan, las calculábamos mirando los límites al infinito y a menos infinito, ¿no? Entonces, pues miremos qué pasa. Entonces, miremos qué pasa con la función al infinito. Entonces, límite, cuando x tiende a infinito, de e a la menos 1 sobre x más 1, ¿no? Fíjense que si x tiende a infinito, ¿qué pasa con el exponente? ¿Qué pasa con esto? Pues si x tiende a infinito, fíjense que eso me va a dar menos 1 sobre un número muy grande. Y menos 1 sobre un número muy grande, eso tiende a 0. ¿Bien? Y entonces, pues e a la 0 es 1. Entonces, este límite es 1. ¿Bien? Entonces, en 1, yo tengo una asíntota horizontal. Fíjense que si me voy para el otro lado, miro el límite a menos infinito, pues va a pasar lo mismo, ¿no? E a la menos 1 sobre x más 1. Porque menos 1 sobre un número negativo muy grande, eso también tiende a 0. ¿Bien? Entonces, eso también tiende a 0. Entonces, como el exponente tiende a 0, e a la 0, eso tiende a 1. ¿Listo? Entonces tengo una sola asíntota horizontal que viene en y igual a 1. Entonces aquí en y igual a 1, pues, y igual a 1 es la única asíntota horizontal. ¿Listo? Bien. ¿Es claro hasta acá esto? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir hasta acá? ¿No? Bueno. Hoy no están hablando mucho. Bueno, listo. Entonces son las asíntotas horizontales. Asíntotas verticales. Pues, ¿cómo son las asíntotas verticales? Pues ahí lo que tengo que mirar es que los puntos donde la función puede tener discontinuidades, ¿no? Y mirar los límites laterales en esos puntos, a ver si alguno de esos laterales es más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, pues en este caso, las discontinuidades de la función pues, pueden aparecer cuando el denominador del exponente es 0, ¿no? O sea, cuando x es igual a menos 1. Digamos, el único punto a considerar en este caso es x igual a menos 1, ¿no? Que es el punto donde el denominador del exponente se hace 0. ¿Listo? Entonces, pues veamos qué pasa ahí. Pues miremos qué pasa en el límite cuando x tiende a menos 1. Tengo que mirar los laterales. Por derecha, por ejemplo, de e a la menos 1 sobre x más 1, ¿no? Entonces, nuevamente, pues todo va a depender de lo que pase con el exponente, ¿no? Con lo que está ahí dentro de la exponencial. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Pues, ustedes, por ejemplo, recuerdan la gráfica, 1 sobre x más 1, con un signo menos, ¿no? Pues por aquí está menos 1, y como le puse un signo menos, entonces la gráfica va a tener esta forma, ¿no? Va a ser algo así, ¿cierto? Entonces, si yo me acerco por derecha, si yo me acerco a menos 1 por derecha, esto se va a ir a menos infinito. Entonces, el exponente se va a ir a menos infinito.
Bien. El exponente se va a ir a menos infinito y entonces e a la algo que tiende a menos infinito tiende a cero, ¿no? Porque si ustedes recuerdan cómo es la gráfica de la exponencial, la puedo hacer aquí a un ladito. Ustedes recuerdan la gráfica de la exponencial, es algo así. Entonces, si algo tiende a menos infinito, la exponencial de él tiende a cero. Entonces, esto tiende a cero. Bien. Entonces, ahí por derecha no hay asíntota vertical. Veamos por izquierda. Entonces, por izquierda, de cuando x tiende a menos 1 por izquierda, de e a la menos 1 sobre x más 1, pues pasa lo contrario. Entonces ahí el exponente tiende a más infinito, porque es como el otro lado, ¿no? Es por la izquierda. Entonces en la gráfica roja esta que yo tengo acá, es como si yo me estuviera ahora acercando por izquierda. Entonces ahí la gráfica va a más infinito. Y claro, la exponencial de algo que tiende a más infinito, pues ahí sí, fíjense la gráfica de la exponencial, eso sí se va a más infinito. Entonces este límite es más infinito. Este límite es más infinito. Entonces hay una asíntota, realmente sí hay una asíntota vertical en menos 1, ¿no? Entonces, en x igual a menos 1, hay una asíntota vertical. ¿Listo? ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Por qué estamos evaluando menos 1? Porque digamos, para sacar las asíntotas verticales yo tengo que mirar las discontinuidades de la función. ¿Sí? ¿Dónde es continua y dónde es discontinua? Perdón. Y la única posible discontinuidad es justamente cuando el denominador del exponente se hace 0. O sea, cuando ese x más 1 se hace 0. Entonces, por eso fue que tuvimos que tomar menos 1. Listo, gracias. ¿Listo? Profe, no entendí por qué nos da más infinito en una y en la otra nos da 0. ¿No debería dar menos infinito? No, porque es la exponencial. Es que por lo que está afectada por una exponencial, ¿no? Entonces, fíjese que cuando lo que está dentro de la exponencial tiende a menos infinito, entonces fíjese la gráfica de la exponencial, esta negrita que está acá. Entonces, cuando lo que está dentro tiende a menos infinito, esta flecha azul que estoy acá retiñendo, la exponencial tiende a 0. Entonces, por eso es que este primer límite me da 0. Mientras que al otro lado, si lo que está dentro de la exponencial tiende a más infinito, que es esta flecha azul que estoy ahí retiñendo, ahí sí el límite es más infinito. Entonces, claro, si no tuviera la exponencial, sí sería menos infinito 1 y el otro más infinito. Pero al estar afectado por una exponencial, el menos infinito se vuelve 0 y el más infinito sigue siendo más infinito. Vale, Bien. profe. Gracias. Bueno. Listo. Pues si no hay más preguntas, dejemos ahí por hoy. Entonces, nos vemos mañana. Yo creo que mañana alguien me va a reemplazar, ¿listo? Pero entonces yo igual les aviso. Entonces, les mando un correo más tarde. Pero lo más probable es que alguien me reemplace. ¿Mañana o el viernes? Es que El viernes, perdón, el viernes. Que Ok. se me cruzan los cables. El viernes. O sea, lo más probable es que el viernes alguien me reemplace, pero yo les escribo. Igual hoy recuerden a las 5 de la tarde. ¿Listo? Los que quieran revisar el examen. Igual ahorita les escribo. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Nos vemos, si no es el viernes, el lunes. ¿Listo? Profe, una cosita. Dígame. En la clase que vas a hacer hoy a las 5, ¿la vas a grabar? Es que yo tengo clases ahora, pero sí me interesaría pues verla después. Pues no sé, es que como son dudas del examen, pues ya cada persona tiene sus dudas diferentes, entonces no creo, no creo. Ok, Yo voy a estar como de 5 a 7, entonces si alcanza a las 7 puede conectarse. listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces que estén bien, ¿listo? Gracias, profe. Hasta luego. ¿Listo? Chao. Gracias.